Hola, buen día, bienvenidos a Mi Día con Dios. Hoy nos toca reflexionar sobre el capítulo 9 de Marcos, continuando con los evangelios. Así que entremos en materia. ¿Te parece bien si oramos? Señor, te damos gracias por este tiempo, por este momento que nos permites reflexionar en tu palabra. Te pedimos que no solo se quede en nuestra mente, sino que pueda bajar a nuestro corazón, pero sobre todo que podamos llevarlo a acciones y actitudes de vida que puedan demostrar que somos hijos tuyos, que somos cristianos y que nos llamamos así porque hacemos y decimos lo que tú haces, Señor. Nos ponemos en tus preciosas manos para este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén. Hoy toca el capítulo 9 de Marcos y entremos en materia. Dice, también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. En este primer momento del capítulo 9, todo el pueblo, todo Israel esperaba al Mesías, al que les iba a liberar del yugo opresor de los romanos, de todas estas situaciones, de incluso del mismo, de la religión instituida, de los fariseos, de los escribas. Y todos esperaban a un Dios que iba a venir con poder. Y no es que no haya venido de esa manera, pero sin embargo lo hace de una manera diferente, de una manera. No hay en ninguna religión del mundo que hable sobre la humillación, sobre su Dios puesto a prueba, sobre su Dios a lo mejor que pueda parecer olvidado. Todos son dioses imponentes, poderosos, destructores. Pero la idea que Jesús nos trae es un Dios de amor, un Dios sí de una liberación, pero que va más allá de las cuestiones terrenales. Así que en ese contexto los mismos discípulos querían entender esto de esta manera, esperando ese Salvador, ese Mesías, a ese libertador en términos a lo mejor sociopolíticos, pero se encontraron con alguien totalmente diferente. Dice el 2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie le dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello que resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito en él. Nuevamente, esta transfiguración de Jesús en el monte, el por qué elegir a Pedro, a Jacobo y a Juan. Muchos dicen porque a lo mejor eran sus favoritos, sus más cercanos más bien, sus más cercanos. Pero también podría ser que a lo mejor eran como los que más problemas le daban y por eso quería mantenerlos cerca. No lo sabemos del todo. Lo cierto es que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos revela cosas, es porque tiene un propósito en nuestra vida. Ya sea que seamos los más íntimos, los más cercanos a Él en cuestión de comunión, o que seamos también los más problemáticos. De una u otra forma, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y este era el propósito para cada uno de estos 3 a que había elegido. Le he titulado a este devocional: Esto es una locura.
Como te decía al principio, ellos esperaban un rey poderoso, majestuoso, alguien imponente, y no que Jesús no lo fuera, pero en otros términos, no en términos humanos, no en términos de lo de la situación, como ellos veían a los romanos imponentes en su imperio, aplastar, pasar sobre todo para conquistar. Ellos querían esa liberación de lo que estaban hartos, pero sin embargo, esta figura de la transfiguración simple y sencillamente es una muestra de la gloria de Jesús, una muestra de la gloria de Dios revelada a los hombres. No hay otro propósito más. Cuando Jesús, como más adelante lo vamos a ver, hace una serie de milagros, no es para realizar el milagro en sí, sino es para manifestar la gloria de Dios, para manifestar el poder del Padre, no para promoción, no para darle más peso al milagro en sí, sino es una manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Este punto, ¿por qué al convocar a Elías, a Moisés, cada uno representa una parte específica? Algunos comentaristas dicen que Moisés representa la ley y que Elías representa a los profetas, tanto la ley, los profetas y Jesús mismo dando cumplimiento a lo que en la palabra de Dios anteriormente se viene diciendo. Jesús, por medio de Dios, viene a dar cumplimiento a todo esto, no a abolirlo, no a abdicarlo, no a quitarlo, sino a darle un cumplimiento pleno y en el mejor de los entendimientos. No es la ley por la ley, no es lo que mencionaban los profetas, sino que haya cumplimiento en la vida de Jesús, en los hechos de Jesús. De esta manera, esta transfiguración va a manifestarnos esa gloria poderosa de nuestro Dios. Luego dice, Jesús sana a un muchacho endemoniado. El 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vino una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndoles se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Vuelve a ser una locura esto. Los discípulos ya habían estado comisionados, facultados para expulsar demonios. Jesús los había mandado y sin embargo este no puede. Cuando Jesús le dice, oh generación incrédula, podría referirse a los escribas que no estaban creyendo esta parte. Podría referirse al padre de este muchacho, pero también podría referirse al discípulo, a los discípulos, cualquiera de los tres. Y termina esta parte, esta sección donde dice Jesús sana a un muchacho endemoniado, termina diciendo que esta clase
de males, de demonios, no salen solo con oración y ayuno. No dándole un privilegio a al ayuno y a la oración como amuletos o como algo, sino más bien está hablando de la intimidad y la relación que tengamos con Él. Está hablando de esta relación que nosotros podamos establecer. No es en sí el ayuno, no es en sí, sino son los medios que ocupamos para mantenernos en intimidad con Dios, para conocer y escuchar más de cerca. Recuerda que en la transfiguración decía, este es mi hijo amado, oídle. Necesitamos estar pegados al corazón de Dios por medio de Jesús para escuchar lo que Dios quiere en nuestra vida, para poder escuchar y para poder también bajar todo esto que Él quiere decirnos y sentirnos como capacitados para hacer lo que Jesús nos manda, a donde Jesús nos envía. Pero esto es cuestión de fe. Esto es cuestión de fe. Es cuestión de creerle, es cuestión de relación con Dios, de mantenernos en una intimidad con Él, que podamos escuchar el latir de su corazón, que podamos poder discernir por medio del Espíritu Santo lo que Él quiere decirnos, hacia dónde quiere llevarnos. Esto habla más de esta fe. Cuando el padre de este muchacho le dice, te voy a llevar otra vez donde dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. No dudaba del poder de Jesús porque él fue a buscarlo. Él sabía lo que había hecho, él les había escuchado o lo había visto, no lo sé. Pero él sabía que Jesús podía hacerlo. No duda de Jesús. Más bien, su fe no era lo suficientemente firme. Por eso él dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Muchas veces nosotros nos encontramos en estas situaciones. Hemos visto a Dios obrar en nuestra vida, pero cuando viene un acontecimiento distinto, diferente o muy fuerte en nuestra vida, a veces no es que dudemos de Jesús, dudamos de lo que nosotros creemos, de nuestra fe, que está tan valiente. Tenemos un llamado específico a fortalecer nuestra fe, que tengamos esa disposición como este padre que dice, creo, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a mí, ayuda a mi fe a mantenerse firme, ayuda a mi fe a crecer aún más. No es que tú no lo puedas hacer, sé que tú lo puedes hacer, pero a lo mejor yo no alcanzo a creerlo, no alcanzo a confirmarlo. Dice, Jesús anuncia otra vez su muerte. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Otra vez confusión, otra vez entendimiento, otra vez esta parte no les había sido revelada. ¿Quién es el mayor? Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ocasión de caer. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí,
Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es que entres en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Te decía que a este devocional le he titulado Esto es una locura. Es una locura ver lo que algunos discípulos vieron a Jesús ser transfigurado en presencia de Moisés y de Elías. Es una locura el poder liberar a un pequeño, a un muchacho endemoniado y que los discípulos no pudieron. Es una locura el pedir que entres mejor manco, cojo, ciego al reino de Dios que ir todo completo al infierno. Esto es una locura para este tiempo, para todos los que esperaban una venida majestuosa de Dios, una respuesta de Dios por medio del Mesías, ver a alguien poderoso, a lo mejor entrando en un caballo, derrotando expulsando a los romanos, trayendo la paz y la justicia. Y no es que no la haya traído Jesús, la trajo, pero de una manera diferente. Y por si fuera poco, cuando ellos discutían en estas situaciones, ¿quién será el mayor? ¿Quién será el mejor? ¿Quién se sentará a tu derecha? ¿Quién hará estas cosas? Discutiéndose, peleándose por un lugar al lado de Jesús. Jesús mismo les dice, examinando su corazón, que para Él, que para nosotros, que para el reino de Dios, no basta eso, sino que quien quiera ser el primero tendrá que ser servidor de todos. Otra vez una locura. Los dioses de muchas religiones de ese momento tenían que ser servidos, tenían que ser puestos en un lugar lejano, en un lugar a lo mejor inaccesible. Pero este Dios nuestro es un Dios accesible, tan accesible que tomó la condición humana para acercarse a nosotros. Es un Dios tan accesible, tan real, que pudo padecer todos nuestros sufrimientos, pero menos en el pecado. Qué Dios tan grande, qué Dios tan humilde, qué Dios tan poderoso, que hace del amor su estandarte continuo, que hace del servicio ese sello característico. Mientras los demás dioses quieren ser servidos, tenemos un Dios que sirve a quien ama. Eso es una gran lección para nosotros. Esto puede ser una locura para todos los demás. Esto es una locura donde Pablo lo decía. Puede ser, la cruz es una locura para todos los hombres, para todos los gentiles que no alcanzan a entender que el amor de nuestro Dios es tan inmenso y tan grande que decidió hacerse hombre y morir por nuestros pecados en una cruz, humillado, despreciado, pero sin embargo Él no se quedó ahí, Él resucitó, Él se levantó victorioso de los muertos, de la muerte, para ser vencedor sobre ella. Es lo que yo te quiero dejar. Esta locura que puede parecer extraña, donde podemos percibir a un Dios perdedor, donde podemos percibir a un Dios que en nuestro cerebro no alcanza a comprender que por qué viene a nacer en un pesebre, por qué viene a padecer y a sufrir, por qué viene a ser humillado. El amor de Dios, ese sello característico de ese amor hacia nosotros, el amor de Dios, la forma en que Él nos enseña por medio de Jesús, es ese poder sobre nuestra vida, es ese poder, ese Dios majestuoso, ese Dios grandioso, ese Dios misericordioso, un Dios tan cercano a nosotros, un Dios tan real,
que pudimos verle, que Él pudo pasar por todas las situaciones que a lo mejor nosotros atravesamos, menos en el pecado. Yo quiero que hoy te quedes con eso. Tenemos un Dios que puede trastornar nuestra mente y nuestro corazón, pero puede trastornarlo para bien. Puede trastornarlos para que nosotros, en medio de todas estas manifestaciones de su amor y de su poder, podamos nosotros clamarle como nuestro Dios, como nuestro Rey, y que no se quedó en la muerte, sino que resucitó para una vida eterna a la cual nosotros estamos también hechos partícipes. Así que hoy yo quiero decirte que tenemos un Dios victorioso, un victorioso en el amor, un victorioso en el servicio. Tiene esas características específicas de cómo nuestro Dios nos pide que nos movamos, que andemos, que hagamos vida a su palabra en cada uno de nosotros. Señor, queremos agradecerte por esta muestra de amor que podría ser incomprensible, Señor. Pero te agradecemos por ese amor que tú, Señor, nos has tenido, esa misericordia y esa gracia, no porque lo merezcamos, Señor, sino que tu amor puede rebasar o rebasa todo nuestro entendimiento, toda nuestra lógica, todos nuestros pensamientos, todo lo que conocemos hasta el momento, Señor. Y trastornas nuestra mente, pero qué bueno que lo haces. Qué bueno que tú, Señor, muestras tu amor para nosotros, que tú, Señor, no te cansas de amarnos, Señor. Ayúdanos a vivir agradecidos por ese amor que has manifestado a nuestra vida, por haber pagado un precio en la cruz por nuestra salvación inmerecida, pero tú, sin embargo, no las das y lo demuestras. Gracias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que esta pasión por amor, esta pasión por servir, Señor, sea puesta también en nuestros corazones. Que cualquiera que pueda vernos, que cualquiera que pueda oírnos, cualquiera que pueda estar alrededor nuestro, pueda saber que tú eres nuestro Dios, pueda saber que tu sello en nuestra vida es el amor, el servicio, la misericordia, Señor, para con los demás. Ayúdanos, Señor, y no porque nosotros podamos hacerlo, sino que es con tu ayuda, Señor. Aumenta nuestra fe cada día en medio de las situaciones que vivimos, en medio de todo, Señor, que no perdamos, Señor, esa fe en ti, que si tú dijiste que lo harías, lo harás, Señor. Ayúdanos a estar confiados, ayúdanos a poner todo nuestro ser en tus manos, Señor, porque sabemos que tú no te equivocas, porque sabemos que tú nunca fallas, Señor. Gracias, gracias por ese amor tan grande, Señor. Oh, bendita locura, Señor. Ayúdanos a contagiarla y llevarla a donde quiera que nos encontremos. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente día.